La frase sola escritura es uno de los lemas más usados en el mundo cristiano. En él, básicamente se engloba la idea de que toda norma de fe y conducta debe ser basado en la Biblia, porque esta es de inspiración divina, es decir, es la revelación misma de Dios. Pero, ¿es verdad que la Biblia misma afirma ser inspirada? Hoy platicaremos al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y hoy quiero platicar con ustedes acerca de uno de los versículos más conocidos en la cristiandad. Y no me refiero a San Juan 3:16. El dogma de la inspiración divina de la Biblia es el dogma base sobre el cual se sostiene el cristianismo. Al menos así es para muchos cristianos. Si tú hablas con algún cristiano promedio y le preguntas cómo sabe que la Biblia es inspirada, seguramente muchos de ellos apelarán al apóstol Pablo y lo citarán de la siguiente forma. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso. Este texto lo encontramos en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. Una lectura sencilla y en la mayoría de las traducciones al español da a entender que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un grupo de textos definidos y establecidos ya como inspiración divina. Quiero invitarte ahora a que más allá de una lectura sencilla, rápida del texto, nos cuestionemos, ¿es verdad que Pablo dijo eso? Y para esto quiero hablar contigo de 3 puntos que tenemos que tener presentes. Punto número 1. Como primer lugar, me gustaría que nos cuestionemos, ¿realmente el texto que tenemos en griego dice eso? Claro que sí. Para esto voy a estar haciendo lectura y lo encontramos de la siguiente forma. Pasa grafé theopnestus kai ophelimos pros didascalian pros elegmon pros epanothrosin pros paidean ten en dikaiosin. Ay, disculpen ustedes el griego. Vemos que el texto de 2 de Timoteo 3:16 contiene un sustantivo, el cual es grafé. Este sustantivo se traduce como escrito o escritura y también contiene 3 adjetivos. Pasa, que se traduce como toda o todo, theopnestus, que se traduce como inspirada o respirada por Dios, y ofélimos, que se traduce como útil. El hecho de que este sustantivo, grafé, no esté acompañado de un artículo determinativo, no permite concluir que los 3 adjetivos que están relacionados con el sustantivo, grafé, escrito o escritura, estén en posición predictiva. Con base a eso podemos determinar que este sustantivo, grafé, y los adjetivos consecuentes a él están en relación atributiva. Por lo tanto, una traducción más acertada de este versículo sería: toda escritura o todo escrito inspirado es útil. Punto número 2. En segundo lugar, es importante establecernos bien en el contexto histórico en el cual se supone que se escribe este texto. Suponiendo que el argumento anterior no fuese así y que sí tuviese un artículo originalmente este texto, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Cuando se supone que Pablo escribe esta carta, no existía algo así como un canon. Los discípulos, los apóstoles, Pablo, cuando escriben sus cartas, muy a menudo apelan a otros escritos que inclusive no contamos con ellos actualmente, por lo cual no podemos nosotros tener la certeza de cuáles son los textos que Pablo tiene en mente cuando se supone que escribe este texto. En todo caso, lo que ya estaba bien definido y que a lo que puede ser que Pablo está apelando sería a los textos de la Torá y los profetas, los cuales para el tiempo de los apóstoles ya eran muy venerados. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Punto número 3. En tercer lugar, y para añadirle más conflicto a este texto, está el asunto de la autoría de la carta.
Segunda de Timoteo está ubicada en lo que se conocen como las cartas pastorales. Tradicionalmente se cree que la escribió Pablo y que de hecho en ella podemos ver cómo se despide, pues él iba camino al martirio. Incluso como se hace mención de su despedida y su inminente muerte, muchos lo pueden fechar en el 64 al 67 después de Cristo. Sin embargo, el estudio crítico al Nuevo Testamento ha puesto en serias dudas la autoría de esta carta. Para esto me gustaría compartirte un extracto del libro de los libros del Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero. Y dice así: la crítica moderna adscribe las tres cartas comunitarias al género de la pseudoepigrafía. Se refiere a Primera y Segunda de Timoteo y la Epístola de Tito. Los argumentos son sólidos y se basan en el estilo y muy diferente al de Pablo auténtico, en el vocabulario, que utiliza términos nunca empleados en las cartas genuinas, o los mismos, pero con un sentido diferente. El griego de estas cartas se inscribe en el propio del estilo denominado segunda sofística. El autor o autores falsificadores son desconocidos. No consta que se trate de una sola persona. No es plausible que un solo autor se repita a sí mismo del modo que se refleja en los escritos. En todo caso, la uniformidad del estilo invita a considerar a los eventuales distintos autores como insertos en un mismo contexto cultural. Si el autor o los autores de las cartas comunitarias se refugiaron bajo la autoridad de Pablo, es quizás porque carecían ellos mismos de este carisma. Es difícil imaginar, por ejemplo, a un episcopo de Éfeso publicando en su misma ciudad una carta ladinamente atribuida a Pablo. La pseudonimia era ya mirada con desconfianza en la sociedad de la época. Es decir, que existen varios argumentos para determinar que esta carta de Segunda de Timoteo no viene de puño y letra de Pablo. La decepción, la traición, amigo. Uno de los argumentos que exponen en el texto que te acabo de leer es que el tipo de griego o la forma de expresar el griego de esas cartas es muy distintas a las que se tiene la certeza que ha escrito Pablo. En la antigüedad era muy común atribuir algunos textos a maestros ya conocidos para darles autoridad. Entonces podemos estar ante el caso de eso. Entonces, si aún el punto 1 y el punto 2 que te mencioné con anterioridad no fuesen válidos, aún tenemos el problema de ver si es que un apóstol reconocido como Pablo hizo esta declaración. Por demás estaría decir que los libros del Nuevo Testamento aún no estaban completamente escritos y no eran tenidos por palabra de Dios. Si ustedes quieren seguir indagando más en el problema de este texto, les sugiero el siguiente libro que se llama La Biblia misma no afirma ser inspirada, del profesor Héctor Benjamín Olea Cordero. Él ha desarrollado en este pequeño libro toda el análisis morfosintáctico del texto en sí y su contexto. Y obviamente también les sugiero los libros del Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero, porque ahí vienen los comentarios y la traducción de estos textos. Y bueno, chicos, si les gustaría que desarrollemos también a mayor profundidad lo de las cartas auténticas o no auténticas de Pablo, déjenmelo en los comentarios. Si te gustó este video y te gustan más videos acerca de la Biblia, su contexto histórico, literario o social, no olvides suscribirte y regalarme un like también y compartir este video a otras personas que crees tú que les pueda servir. Esto sería todo por este video, amigos. Nos vemos pronto. Shalom. Aleluya.